Hola compañeros, en este video vamos a hablar acerca de operación y mantenibilidad de las bases de datos. Nosotros somos Juan Diego y Nayeli. Y vamos a comenzar. Como primer tema tenemos las bitácoras de trabajo del sistema manejador de bases de datos. Una bitácora es una herramienta que permite registrar, analizar, detectar y notificar sobre eventos que sucedan en cualquier sistema de información. Una bitácora puede registrar mucha información acerca de eventos relacionados con el sistema, los cuales pueden ser fecha y hora, host de origen, el usuario y la actividad realizada. Permite hacer el seguimiento de todos los cambios que ha tenido en el registro. Las funciones específicas de las bitácoras es recuperar la información ante incidentes de seguridad, detectar el comportamiento inusual, además nos brinda información para resolver problemas y nos sirve como evidencia legal. También es de gran ayuda en las tareas de cómputo forense. Cada registro de bitácora escribe una única escritura de base de datos y tiene lo siguiente: nombre de la transacción, así como el valor nuevo y antiguo del registro. Eso es fundamental para el antes y después. El siguiente tema es recuperación. En este tema hablamos sobre el rollback, que es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo. Los rollbacks son importantes para la integridad de las bases de datos, a causa de que significan que la base de datos puede ser restaurada a una copia limpia, incluso después de que se hayan realizado operaciones erróneas. En SQL, rollback es un comando que causa que todos los cambios de datos desde la última sentencia de G sean devueltos a la forma en que estaba antes de que aquellos cambios tuvieran lugar. Permanencia, commit, se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios tentativos o permanentes. Un uso popular es al final de una transacción de base de datos. Una sentencia commit en SQL finaliza una transacción de base de datos dentro de un sistema gestor y pone visibles todos los cambios a otros usuarios. Definición de los modos de operación de un sistema manejador de bases de datos: altas, bajas y recovery. La vida de todo archivo comienza cuando se crea y acaba cuando se borra. Durante su existencia es objeto de constante procesamiento, que con mucha frecuencia incluye acciones de consulta o búsqueda y de actualización, así como del agregado y borrado de datos. Backup y recuperación. Como administrador, la tarea principal es diseñar, implementar y gestionar una estrategia de backup y recuperación. En general, el propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad es para proteger la base de datos contra la pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de datos. Tareas de administración de seguridad: planificar y probar las respuestas a diferentes tipos de fallas, configurar el entorno de base de datos de copia de seguridad y recuperación, crear un programa de copia de seguridad, darle seguimiento a la copia de seguridad y entorno de recuperación, solucionar los problemas de copia de seguridad para recuperarse de la pérdida de datos en caso de ser necesario. Comandos de activación para los modos de operación. Para hacer uso de los diferentes comandos para un modo de operación, debemos estar como administrador. El primer comando que veremos es el comando startup, que se utiliza para el arranque de una base de datos, el cual tiene 3 fases de arranque. Para realizar estas fases podemos utilizar startup más un comando. Las 3 fases son las siguientes: fase de no montaje o startup no mount. Se leen los parámetros del sistema, se inician las estructuras de memoria y los procesos de segundo plano. Normalmente se utiliza cuando se modifica o se necesita crear el archivo de control. Fase de montaje, startup mount o alter database mount. Se asocia la instancia con la base de datos, se usa el archivo de parámetros para localizar los archivos de control.
Los archivos de datos y los registros de rehacer no están abiertos, así que no son accesibles por los usuarios finales. Para realizar esta fase se pueden utilizar dos comandos, como ya lo vimos. La fase de apertura es la siguiente, en donde se abren los archivos de datos y los registros de hacer. La base de datos queda disponible para las operaciones normales. Es necesario que existan registros de rehacer. De lo contrario, no hay registros, usamos el comando reset logs, que crea registros nuevos. Los dos que podemos utilizar en la fase de apertura son Startup Open y Alter Database Open. El siguiente comando es el comando shutdown. El comando shutdown lo utilizamos para parar una base de datos, la cual consiste en varias cláusulas. La primera es shutdown normal. Este es el valor por defecto. Durante el proceso de parada no admite nuevas conexiones y espera que las conexiones actuales finalicen. En el próximo arranque la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. Shutdown immediate. Se produce una parada inmediata de la base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Las transacciones que no estén en commit será el rollback de ellas. En el próximo arranque la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. Shutdown transaccional. Se produce una parada hasta que hayan terminado las transacciones activas. No admite nuevas conexiones ni tampoco nuevas transacciones. Una vez que las transacciones activas van terminando, va desconectando a los usuarios. En el próximo arranque, la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. Shutdown abort. Aborta todos los procesos de una base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Las transacciones que no estén en commit será rollback de ellas. En el próximo arranque de base de datos pueda requerir procedimientos de recuperación. Comando describe. Este comando permite conocer la estructura de una tabla, las columnas que la forman y su tipo y restricciones. El siguiente comando es show tables y show create table. El comando show tables muestra las tablas dentro de una base de datos y el show create table muestra la estructura de creación de la tabla. Y por último tenemos lo que es modificación, que sería alter table. Para realizar una modificación utilizamos este comando. Para usarla necesitamos permisos de alter, insert y create. Manejo de índices. El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. En pocas palabras, se mejoran las operaciones gracias a un aumento de la velocidad, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Tipos de índices. El primer tipo de índice que tenemos es hash. Con un índice hash se accede a los datos a través de una tabla hash en memoria. Los índices hash utilizan una cantidad fija de memoria que es una función del número de cubos. Cluster. Un índice cluster ordena y almacena las filas de datos de la tabla o vista por orden en función de la clave del índice de clúster. El índice cluster se implementa como una estructura de árbol B que permite la recuperación rápida de las filas a partir de los valores de las claves del índice cluster. No agrupado. Los índices no agrupados se pueden definir en una tabla o una vista con un índice clúster o en un montón. Cada fila del índice no clúster contiene un valor de clave no agrupada y un localizador de fila. Único. Un índice único se asegura de que la clave de índice no contenga valores duplicados y por tanto cada fila de la tabla o vista sea en cierta forma única. Column store. El índice de almacén de columnas en memoria almacena y administra los datos mediante el almacenamiento de datos basado en columnas y el procesamiento de consultas basado en columnas. Filtrado. Índice no clúster optimizado, especialmente indicado para cubrir consultas que seleccionan de un subconjunto bien definido de datos. Utiliza un predicado de filtro para indizar una parte de las filas de la tabla. Reorganización de índices. Para reorganizar uno o más índices, se debe utilizar la sentencia alter index con la cláusula reorganize. El proceso de reorganización de índices se realiza siempre en línea y el consumo de recursos es bajo, por lo que no mantiene bloqueos por mucho tiempo.
Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado, puede ser porque alguna de las partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Como resultado de este suceso, podemos obtener problemas de contención de disco o cuellos de botella en el sistema. Normalmente, reconstruimos un índice con el comando alterindex. Bueno amigos, y eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos haya sido de ayuda y haya sido instructivo para ustedes. Sin más por el momento, nos despedimos. Yo fui Juan Diego. Yo fui Nayeli. Y esto es todo amigos. Agradecemos su atención.